Buenos días, señor decano. Nosotros somos el grupo 5 y nuestro tema es la metodología económica en la teoría práctica. Como primer punto, les voy a hablar de qué es la metodología. La metodología se refiere al estudio de los métodos en procesos utilizados para abordar un problema o investigación, establecido a un marco sistemático para alcanzar el objetivo. La disciplina empieza lo que es analizar y seleccionar las técnicas más adecuadas para realizar un resultado válido o confiable. Como segundo punto, tenemos lo que es el objetivo de la metodología. La metodología económica se encarga lo que es estudiar cómo se construye el conocimiento en la economía. Esto quiere decir de cómo piensan, razonan y justifican sus ideas los economistas. No se enfocan tanto en los resultados económicos, sino en el camino de cómo se recorre entre ellos sobre la metodología. Uno de estos principales objetivos es entender cómo se elaboran las teorías económicas. Esto incluye analizar los pasos que se siguen para desarrollar distinguidos modelos, qué tipos se usa o cómo se interpreta. En otro punto está cómo se diferencian entre ciencias y opiniones dentro de la economía. La metodología económica invita pensar si la economía puede ser totalmente objetiva o si en realidad tiene una influencia lo que es en valores y opiniones. Por otro, tengo el tema, lo que es el estatus del conocimiento y la verdad. Cuando hablamos sobre el estatus del conocimiento y la verdad en la economía, no solo estamos preguntando cosas muy profundas como qué tipo de conocimientos producen los economistas en este o en qué momento de la verdad o cómo saber qué es. Uno de estos, del conocimiento económico, no siempre es igualar que la ciencia sea natural, o como la física o economía. La economía estudia el comportamiento humano, que es variable o influido en factores sociales, políticos y culturales. Por eso no muchos economistas buscan la verdad absoluta, sino explicar si son útiles para entender cómo funcionan los mercados. Eh, el estatus del crecimiento y la verdad en la economía no es algo físico, no es algo fijo y ni definitivo. En otro punto tenemos lo que es Grecia. La Grecia clásica fue la civilización más influyente de la historia, especialmente en el siglo V y en el siglo VI antes de Cristo. Durante este periodo, la ciudad como Atenas y Esparta alcanzaron grandes desarrollos políticos, culturales y militares. Em, También tenemos lo que es la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Esto se divide en tres etapas como Alta Edad Media, Baja Alta Media y Plena Edad Media. Eh, de ahí también tenemos la Edad Media, también vivió momentos de crisis, como la peste negra o las guerras prolongadas. Por último punto, tenemos también lo que es la Edad Moderna. Por este lado tenemos el racionalismo, que sostiene el conocimiento de la verdad que proviene de la razón. Los racionalistas creen que existen ideas innatas, ya que la mente humana no tenemos otros pensamientos lógicos y también matemáticos, que esto también puede llegar a alcanzar lo que es la verdad. Uno de estos principales fue René Descartes, que fue uno también uno de los famosos que también construye el racionalismo. También tenemos lo que es el empirismo. El empirismo afirma todo lo que es el conocimiento aparte de la experiencia sensorial, que hacemos ya también ideas innatas. Em, el otro punto es, ¿qué son los humanistas? Los humanistas fueron pensadores y escritores
que estudiaron durante todo el renacionalismo. Estos provienen de nueva forma al ver que el ser humano y el conocimiento en el lugar que se centra dentro de temas religiosos. Los humanistas a veces también pueden ser que el ser humano en el centro del pensamiento valoremos la razón, también su creatividad y la capacidad para poder, como quien dice, transformar el mundo. Y como último tema tenemos lo que es Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Fue un científico es un científico italiano del siglo XVII, ya que también se considera como el padre de la ciencia. Y eso es todo. Le doy el paso al siguiente compañero. Gracias. El método científico de Francis Bacon según Lawrence Boland. Lawrence Boland analiza críticamente el método científico de Francis Bacon, el cual prometía justificar el conocimiento humano a través de hechos empíricos y lógica racional. Además, critica la idea de justificación infinita. Cada prueba requiere otra prueba, generando una regresión sin fin. Filósofos como David Hume y Karl Popper cuestionaron la validez del método inductivo, proponiendo en cambio la crítica y la falsación. Finalmente, Boland sugiere un enfoque antijustificacionista, donde no es necesario probar racionalmente todo conocimiento, destacando la diferencia entre epistemología, que es el conocimiento, y metodología, cómo se obtiene. Como primer punto tenemos el método de Bacon. Promete encontrar la verdad mediante la observación y recolección de hechos. Parte de dos doctrinas: que la verdad se manifiesta en la naturaleza y los errores que deben evitarse. Requiere imparcialidad, paciencia y recolección cuidadosa de datos. Como segundo punto tenemos críticas y límites. Se señala un problema lógico, conociendo como regresión infinita, la necesidad de justificar continuamente cada razón con otra razón. David Hume criticó que no se puede obtener justificación lógica, definitivamente solo de la experiencia. Como tercer punto tenemos el contrato social de justificación. Los humanistas adoptaron el método de Bacon como una forma de reemplazar la autoridad de la Iglesia con una justificación racional y empírica del conocimiento. Sin embargo, surge el problema del conocimiento verdaderamente humano, pero basarse únicamente en pruebas empíricas. Como otro punto también tenemos de la experiencia de la mente, el giro de Hume. Sabemos que Hume sostuvo que aunque no existe una justificación objetiva de los enunciados generales, como los derivados por inducción, los humanos creen que saben cosas basándose en la experiencia. Esto sugiere que el conocimiento no es tanto una cuestión de pruebas objetivas, sino de funcionamiento mental, la psicología del conocedor. Así, el estudio del conocimiento se convierte en un estudio de la mente humana, no de una lógica externa. Y como segundo punto y último punto tenemos el romanticismo, neorromanticismo y psicologismo. A partir de Hume, muchos autores, especialmente en el siglo XIX y principales del siglo XX, sostuvieron que la mente humana es el centro de la verdad, no una realidad objetiva independiente. Esto implica que según esa corriente de pensamiento romántica y neorromántica, la verdad no está ahí afuera en el mundo, sino que surge o depende de la mente humana, de su percepción, interpretación o creación. Le dejo para que el otro compañero siga. Bueno, eh, muy aparte de estos puntos, para entender epistemológicamente y metodológicamente, tendremos que adentrarnos en la perspectiva teórica de la epistemología y metodología. Bueno, el autor identifica tres nociones elementales de la cual serán la doctrina de la verdad manifiesta, la doctrina que errar es pecado y por lo tanto el error debe ser evitado, y también el contrato social de la justificación.
Bueno, a partir de esto, también induce que la fusión histórica de las cuestiones epistemológicas con las cuestiones metodológicas se distinguen entre que la epistemología ocupa la naturaleza del conocimiento, o sea, que en parte lo que es el conocimiento, y la metodología ocupa de cómo se adquiere el conocimiento o cómo se llega al conocimiento. Pues bueno, resulta que para inducir a estas dos teorías, se necesita hacer explícitamente una tercera noción, una noción de sentido común, en el cual dice que el aprendizaje de todo conocimiento viene a través de los sentidos. A este punto lo llamaremos sensacionalismo, ya que es la base de todos los puntos de fusión entre la epistemología y metodología. Estos puntos de vista relacionados dice que el sensacionalismo denota el inductivismo y el convencionalismo, que es controversial y prescriptorio en toda la metodología. Entender, bueno, dice que entender estas teorías, entender sería la cuestión intelectual, porque se conjetura el problema y se resuelve esa teoría. Metodológicamente sirve para resolver los problemas epistemológicos como sociológicos. Tratar estos conocimientos es de la propia visión social y del propio conocimiento de la sociedad. Esta doctrina, que bien es verdad, es vista o descubierta por simplicidad, se dice que dependerá de detalles teóricos, donde el sensacionalismo pregunta de qué es el conocimiento. Bueno, solo se lo obtiene por hechos observables o verdades demostrables. Pero la pregunta es, ¿cómo se obtiene? Pues bueno, el conocimiento esencialmente fáctico y demostrable será denotado propio. La siguiente pregunta a eso es de cómo se tienen los hechos o las verdades demostrables. Esta pregunta metodológica separa a la epistemología de que qué son los hechos y qué son las verdades demostrables, excluyendo conocimientos teóricos, es decir, un conocimiento que no se basa únicamente en observaciones sensoriales o en verdades demostrables. Separar específicamente los hechos de lo demostrable es el resultado epistemológico que ocupa la metodología, que qué son los hechos y qué son las verdades demostrables. Pues el sensacionalismo denota dos variantes, se podría decir. Una es el inductivismo, donde intentará responder simultáneamente las preguntas metodológicas y epistemológicas, basándose en una lógica no psicológica, eliminando cualquier subjetividad del ser humano sobre los hechos, minimizando los errores. Por otro lado, el verificacionismo permite saltos hipotéticos para poder inducir la hipótesis siempre y cuando en un futuro se retroceda para verificar esa hipótesis. Otro apartado, el empirismo clásico nos dice que la teoría está directamente relacionada con los hechos existentes, donde ninguna teoría debe ir más allá de las experiencias. Entonces se podría decir que las teorías están aguerridas con las experiencias. Desde una perspectiva metodológica, el modo personal de recolectar los hechos viene dado por cómo es el comportamiento del recolector. Entonces, para abandonar las doctrinas que yo había, se podría buscar por excluir una de estas teorías, o las dos a la misma vez, donde nos dice que el punto de vista resultado al negar el sensacionalismo mientras se mantiene la verdad manifiesta es simplemente conocido como el apriorismo. En cambio, si abandonamos la verdad manifiesta, pero mantenemos el sensacionalismo, construiríamos los cimientos de la filosofía llamada convencionalismo. Más adelante hablaremos de eso. Pues ahora
no nos vamos a adentrar en el falsacionismo, pero si abandonamos ambas teorías, entraríamos en esa metodología de Popper. Pues bien, ahora, dado el convencionalismo, sugiere que nuestros sentidos necesitan ayuda. Eso quiere decir que los hechos que recogemos están siempre ligados. El convencionalismo, dado el hipotético contrato social de la justificación, debe ser objetivo y esto conduciría a una regresión infinita. O sea, regresamos de nuevo a la hipótesis. Entonces, la combinación del fracaso y la lógica inductiva siempre van a ser un tema de amargo entre los científicos, ya que renunciar a la verdad y a la falsedad no evita un problema, sino que quiere evitar las controversias y disputas que pueden producir al conocimiento. La necesidad de elección, pues el sensacionalismo niega que la existencia de teorías y, o sea, que la información no puede ir más allá del conocimiento. Para hacer una elección de estas teorías, el sistema clasifica los idiomas, las aplicaciones de criterios o la simplicidad. Pues estos criterios deben ser racionales y explícitos, donde simplemente el trabajo que suponía debe de ser de la doctrina manifiesta y debe aplicarse inductivamente. Por lo tanto, completar la versión convencionalista de la metodología sensacionalista necesita una suposición más allá que asegure la objetividad. Entonces, toda la base de todo conocimiento debe ser demostrable. Eh, el antisensacionalismo, como teoría social de conocimiento, eh, ha estado argumentando que la filosofía tradicional se ocupa históricamente de la pregunta de qué es el conocimiento. Aunque sus orígenes psicológicos pueden encontrarse en los problemas del cumplimiento del contrato social, las soluciones cotidianas o comunes son más psicológicas. El único problema social parecería ser de cómo determinar a los conocedores. Pues bueno, las soluciones a esto las llamaremos teoría del papel del conocimiento y teoría del estado de conocimiento. Para ejemplificar, el testigo experto o los universitarios licenciados serían una clara mención a estas dos teorías. Pero, ¿qué tal los roles? Con respecto al conocimiento es bastante vago e incierto la teoría del papel. En cambio, la teoría del estatus es menos ambigua, por lo que no es lo que dices, sino lo que eres. Hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, más allá, los conocedores, como ya lo había dicho, pueden ser otorgados de licenciaturas o títulos, pero no serán impresionantes para los metodólogos, porque no son filosóficamente correctos. Entonces, la visión sensacionalista de que el conocimiento se obtiene a través de nuestros sentidos es claramente una forma de cumplir el contrato social de justificación. El sensacionalismo es inductivo y subjetivo para nosotros al mundo, pero es grupal subjetivamente para el mundo en total. Le doy la palabra al siguiente estudiante. Buenas, yo les voy a hablar sobre las teorías de roles y conocimiento. Volan parte de la idea de que los economistas no son meros observadores, sino que cumplen un rol social importante como testigos expertos, es decir, personas cuya palabra tiene peso en la toma de decisiones y en la percepción pública del conocimiento. Destaca que la manera en que se expresa el conocimiento influye en su aceptación y legitimidad. No es solo lo que dice, sino cómo se dice y quién lo dice. Cuestiona la confianza tradicional y en los sentidos y en la experiencia empírica como fuente principal de conocimiento económico. Propone la noción de un contrato social de justificación, un acuerdo implícito sobre que el tipo de argumentos y pruebas son aceptables dentro de la comunidad académica. Metodología convencionalista. Describe cómo la economía ha estado dominada por una postura convencionalista basada en el inductivismo a largo plazo. El inductivismo guía la
acumulación de conocimiento, pero a corto plazo surge un problema. ¿Cómo se elige entre teorías alternativas? Se recurre entonces a criterios convencionales como la simplicidad, la generalidad, la coherencia interna, la verificabilidad empírica y el poder predictivo. Crítica al convencionalismo. Si no existe un contrato social de justificación claramente establecido, entonces no hay una base objetiva o universal para decidir qué teoría es mejor. La singularidad de los criterios significa que las decisiones teóricas pueden volverse arbitrarias o estar basadas más en el consenso que en la lógica o la evidencia. Además que el enfoque convencionalista no soluciona los dilemas políticos, ya que muchas veces las teorías reflejan intereses o visiones ideológicas en un lugar de una verdad neutral o técnica. Por último, tenemos sociología y práctica económica. Bonle tiene su crítica a la manera en que se enseña práctica la economía. Los libros de texto tienden a estandarizar y simplificar las teorías, lo que se puede limitar el pensamiento crítico. Las reuniones académicas muchas veces pueden reforzar las ideas dominantes a través de redes de afinidad y amiguismo, más que por méritos científicos. Esto muestra que la metodología no es solo una cuestión de lógica o teoría, sino también de poder estructurar instituciones y normas sociales. Gracias. Hablar sobre la metodología de la economía matemática. Existen dos enfoques metodológicos en economía, el convencionalismo derrotista y el convencionalismo optimista. El convencionalismo derrotista se enfoca en verdades analíticas, no empíricas. Representa la economía analítica centrada en modelos formales sin preocuparse por el mundo real. En cambio, el convencionalismo optimista es la base de la economía positiva, que busca validar inductivamente la economía neoclásica mediante su capacidad de explicar comportamientos cotidianos. Existe una tensión histórica en los departamentos de economía, y esta tensión se ha reducido por dos razones. Muchos economistas optimistas migraron a departamentos de economía aplicada, y los economistas restantes aprendieron a coexistir con el formalismo matemático. En la situación actual, la economía moderna es más integradora y abierta a ambos enfoques. Las revistas académicas aceptan tanto artículos con modelos matemáticos rigurosos como con evidencia empírica. La crítica y reflexión sobre la economía matemática. Se critica porque el crecimiento de la economía matemática es sin debate, ya que en los últimos 50 años la economía matemática ha crecido enormemente, pero sin un debate público real sobre sus beneficios o limitaciones. Hubieron encuestas a economistas, Gruber y Bolland, en 1986, y se preguntó a economistas si había beneficios netos al priorizar lo matemático sobre lo aplicado o literario. Las preguntas provocaron resistencia y rechazo, especialmente de quienes usan intensamente modelos matemáticos. Las justificaciones comunes de los matemáticos: se dice que las matemáticas aportan rigor y economía de pensamiento. También la ven como un lenguaje común en la disciplina. Ni modelos matemáticos, ni modelos verdaderos. Prioriza más la forma con el modelo y la lógica sobre la sustancia, que sería realidad y verdad. Esto refleja una metodología convencionalista, donde la validez lógica importa más que la relevancia empírica.